la presento para que empecemos a entrevistarla. Ella es Fabiana Túñez, muy reconocida dentro del movimiento feminista argentino. Ella es la ex titular del Instituto Nacional de las Mujeres, fue funcionaria de Mauricio Macri en la última gestión, y fue tan importante el trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres que ha permitido que esta nueva gestión pueda crear un Ministerio de las Mujeres. A ver, no es casualidad que surja un ministerio de la nada. Esto tiene que ver con un trabajo que se viene realizando de hace mucho tiempo, y el instituto ha tenido mucho que ver en esta cuestión. Ha influido hasta en eso también Fabiana. Fabiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sergio Vargas y Vanessa López te saludan. ¿Qué tal, Sergio, Vanessa? ¿Qué tal Salta la Linda? Salta la Linda, Fabiana. Y yo te quiero preguntar directamente, muchas reconocemos tu trabajo como militante, como feminista, pero también has recibido muchos cascotes como funcionaria, cuando te acusaban que en el periodo de Macri solamente las víctimas de violencia recibían 13 pesos por día. ¿Qué tenés para decir de esas críticas y cómo ves hoy la ejecución de las políticas públicas en materia de género? Bueno, la realidad es que yo, que milité tantos años en la sociedad civil, de alguna manera sabía que si pasaba la función pública iba a recibir un montón de críticas. Salía de mi lugar de la comodidad de estar en la sociedad civil para pasar a ejecutar políticas públicas. Pero, Vanessa, te digo la verdad, es tan hermoso el hacer en la función pública, es tan bello que te olvidas de todas las tristezas que a veces producen y las injusticias, como vos bien decías. La realidad es que nosotros lo que hicimos fue definir un plan estratégico a 3 años para la erradicación de la violencia de género, un plan que era una deuda desde el año 2010 y que nosotras en 6 meses lo presentamos, y nada más ni nada menos que en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Con lo cual ahí estamos viendo el lugar, la importancia que se le dio a la agenda de género gracias al trabajo permanente y articulado y el compromiso de Carolina Stanley, que fue una aliada fundamental para poder generar políticas públicas integrales, porque para erradicar la violencia de género no solamente había que tener un plan estratégico, sino que también había que dotarlo de otros planes que abordaran la problemática desde un punto de vista mucho más amplio. Por eso hubo un plan nacional de primera infancia, por eso hubo un plan nacional de embarazo no intencional. O sea, se abordó la problemática desde un lugar integral. Y obviamente a la hora de hablar del presupuesto, como bien decías vos, lo que decían era que eran 13 pesos, 11 pesos por mujer. Sí. Lo bueno de no estar en la función ahora es que puedo decir que todo eso era una gran mentira. La realidad es que el último año el presupuesto fue de 538 mil millones de pesos en políticas de género, y que fue el único organismo que aumentó en los 4 años 400% el presupuesto que habíamos recibido, que además aumentó la planta de trabajadores y trabajadoras en un 40%, justamente porque se le dio prioridad a todo lo que era el trabajo de la línea 144. Así que la realidad es que yo, como feminista, sorora, lo que creo es que continuar con las políticas públicas es el único camino para poder erradicar la violencia de género y empezar a reducir las desigualdades estructurales que todavía persisten entre varones y mujeres. Y algo muy importante, el conocer nuestro país, el conocer la realidad. No es lo mismo diseñar una política pública con la cabeza puesta en las grandes urbes que diseñar política pública para todo el país, teniendo en cuenta que muchas veces las mujeres no tienen acceso a lo básico. Entonces, en mi proceso, creo que el diseño del plan que hicimos fue un diseño con una mirada federal, realmente. Ahora,
Fabiana, ¿las mujeres hoy siguen teniendo miedo para denunciar, para hablar, para criticar a los gobiernos? ¿Vos decís con respecto a las víctimas de violencia? Con respecto a las víctimas, con respecto a las propias mujeres que ocupan cargos y que tienen que ir y discutir y pelear presupuestos y políticas públicas, ¿también hay miedos en esos ámbitos hoy en día? Yo creo que eso depende de la funcionaria y depende de cómo vos establezcas redes de alianzas con diferentes sectores. Durante mi gestión realmente el diálogo era permanente, tanto con el Consejo Federal, tanto con las organizaciones de la sociedad civil como para pelear el presupuesto. Siempre cuesta mucho conseguir presupuesto en temas que obviamente para la política hay otras cosas que rinden más frutos, pero la realidad es que creo que el Instituto Nacional de las Mujeres en ese sentido marcó un rumbo. Yo me preocupa muchas veces el silencio que hay cuando cometen injusticias con algunas mujeres, cuando hay recrudecimiento de la violencia institucional y el organismo que debería hacerse eco no se hace eco. Nosotras presentamos más de 500 amicus curiae y amparos para mujeres a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Queremos que este ministerio también haga lo mismo, porque si no, las mujeres quedan en una vulnerabilidad muy grande dependiendo de la justicia de cada una de las provincias del país. Ahora, Fabiana, ¿y las víctimas de violencia crees que tienen menos miedo? Yo creo que tienen más información en algunos casos, no en todos los casos, pero siguen teniendo miedo a la hora de denunciar porque hay una justicia que tiene una mirada muy machista. Todavía la ley Micaela no se está implementando a lo largo y a lo ancho de todo el país como obligatoria, tal como lo marca la ley, y creo que en ese sentido, te soy honesta, Vanessa, no es lo mismo estar en Salta capital, por ejemplo, para poder tener acceso a algo, a estar en una localidad del interior de Salta. Entonces, yo considero que cada provincia, pero que también la nación, tiene que colaborar para que todas las mujeres, no importa dónde vivan, tengan acceso no solo a la información, sino a la asistencia que necesita. Fabiana, ¿qué le pedirías hoy al Ministerio de la Mujer? Al Ministerio de las Mujeres le pediría que, bueno, presentaron el segundo plan de violencia, lo cual es positivo porque en el 80% implica una continuidad del primer plan. Lo que le pediría es que tuviera una presencia más importante a la hora de el acceso a justicia de muchas mujeres que a lo largo de nuestro país hoy no están teniendo acceso a justicia. Una mujer encarcelada por violar la cuarentena y luego apareció muerta en una comisaría. Ahí no hubo intervención. Entonces yo creo que tiene que haber intervención, así como también en el cumplimiento de la ley Brisa, que es la ley de reparación económica para hijos e hijas. Creo que la diferencia entre lo que éramos nosotras y lo que es hoy un ministerio es que nosotras no podíamos ejecutar la política pública como lo puede hacer un ministerio. Creo que el ministerio tiene mayores atribuciones y no es solo un organismo para transversalizar el enfoque de género. Es un organismo que, por suerte, tiene la posibilidad de ejecutar política pública y creo que es necesario que ejecute política pública fijando prioridades. Y las prioridades es estar al lado de la diversidad de mujeres que viven a lo largo y a lo ancho de nuestro país, independientemente de lo que cada provincia pueda aportar. Fabiana, la ley de víctimas hoy está en discusión. ¿Qué pensás sobre este debate? Bueno, la realidad es que la ley de víctimas es ley y se tendría que cumplir.
una de las preocupaciones que tengo con respecto al plan de violencia presentado recientemente es como que no está ni siquiera mencionado a la ley de víctimas, nada más que como una mención de esquina, ¿no? O sea, no protagonista. Y la realidad es que la ley de víctimas, en el caso de las mujeres que fueron asesinadas, víctimas de femicidio, en el caso de las mujeres y niñas que son abusadas sexualmente, es fundamental que se escuche a las familias en el caso de que la víctima ya no esté y que tenga una presencia concreta en las causas, así como también en los casos de abuso sexual de mujeres, de niñas, de niños o de cualquier persona de la diversidad. Sergio, te tiro la pelota a vos para que preguntes con Fabiana. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabiana. Mi nombre es Sergio Vargas y mi pregunta está relacionada con lo siguiente. Es innegable que vivimos en el siglo de la mujer, que estamos atravesando el siglo de la mujer. Usted sabe que acá en Salta, por la ley, hay una ley electoral que contempla el cupo femenino, es decir, que por una ley las mujeres puedan ocupar un cupo dentro de las listas electorales. ¿Usted está de acuerdo con esto o cree que los espacios se los gana en la calle, en la lucha? La realidad es que la ley de cupo ya tiene muchos años en nuestro país y fue una lucha del movimiento de mujeres para poder garantizar verdaderamente la igualdad de oportunidades para poder acceder a las listas. Porque en general las listas se conforman con personas que no siempre no eran las mujeres. ¿Por qué? Porque se consideraba que todo lo que fueron las luchas de las mujeres realmente nos ha costado mucho. Fíjense que el voto, no teníamos derecho al voto, por ejemplo, hace 70 años, no es tan lejano. La realidad es que estas son normas que se aplican, son normas de acción positiva hasta que desaparezca la desigualdad. Si yo te pregunto, ¿todos los diputados tienen capacidad para ejercer su cargo? Seguramente nos vamos a encontrar con muchos que sinceramente no deberían ser diputados. Entonces, para mí, en el tema de las mujeres, creo que hay que dar el espacio. Creo que si en una Cámara no hay el 50% de mujeres que tengan la otra voz, la otra mirada, hay una parte de la política que está ausente de lo que son las necesidades de la mitad de la población de nuestro país. Bien, Fabiana, te agradezco mucho por tu tiempo. Acá me está matando a mensaje Isabel Soria, que te manda un saludo enorme, dice que tiene una profunda admiración hacia tu persona, así que ya cumplí, Isabel, en decirle esto a Fabiana. Te mando un abrazo grande, Fabiana, y gracias por el contacto con Salta. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.